Bueno, voy a hablar sobre la regla de Simpson 1.3 y 3.8. Somos del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la clase de métodos numéricos con la docente Berenice García Reyes. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción a lo que viene siendo Simpson. En análisis numérico, la regla o método de Simpson, nombrada así en honor de Thomas Simpson, y a veces llamada regla de Kepler, es un método de integración numérica que utiliza para obtener la aproximación de la integral. Los ingenieros encuentran con frecuencia el problema de integrar funciones que están definidas en forma tabular o en forma gráfica, y no como funciones explícitas. Se pueden utilizar métodos gráficos, pero los métodos numéricos son mucho más precisos. La integración numérica consiste en encontrar una buena aproximación al área bajo la curva, que representa una función f de x, que ha sido determinada a partir de datos experimentales o a partir de una expresión matemática. Las fórmulas de cuadratura de Newton-Cotes son las aproximaciones más comunes de integración numérica. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos tabulados con una función aproximada que sea fácil de integrar. Estas son la regla de integración trapezoidal y la regla de Simpson. Estas reglas están diseñadas para casos en los que los datos a integrarse están espaciados de manera uniforme. A continuación se describe la regla de integración Simpson 1.3 para la integración cerrada, es decir, para cuando los valores de la función en los extremos de los límites de integración son conocidos, como tenemos aquí el punto A y el punto B, que son los límites que están conocidos. Además de aplicar la regla trapezoidal con segmento más fina, otra forma de obtener una estimación más exacta de una integral es con el uso de polinomios de orden superior para conectar los puntos, en lugar de utilizar líneas para conectarlos. Las reglas de Simpson son la fórmula que resultan al tomar las integrales bajo los polinomios que conectan a los puntos. El método, en este caso de Simpson 1.3, consiste en tomar el área bajo una parábola que conecta tres puntos, como se muestra en la siguiente gráfica. Dada una función tabular con espaciamientos constantes de la forma, aquí tenemos una tabla x y la función de y en x. X en la función de y. La fórmula de integración de Simpson 1.3 es la siguiente. Como nota, a la fórmula de integración de Simpson 3.8 solo es aplicable cuando el número de datos en la tabla sea par. Aquí un pequeño ejemplo. Tenemos esta gráfica que va del punto A al punto B. Aquí tienen valor de 1 y 2. Por lo tanto, la n va a ser 2 porque está dividido en dos intervalos. Tenemos el 1.5 para marcar la mitad de estos dos puntos porque necesitamos los dos intervalos. Entonces a x0 vamos a tener su función, vamos a buscar su función, vamos a buscar la función de x1 y vamos a buscar la función de x2 para así encontrar la área que se encuentra bajo la curva. Tenemos la siguiente integral, que es f de x derivada de x igual a h sobre 3, f de x0 más 4f x1 más función de x2 de 2. Bueno, tenemos que para encontrar a h vamos a tener que sustituir en la siguiente fórmula. B, que tiene un valor de 2, menos a entre n. Ahora, la siguiente integral, la siguiente ecuación integral es la función de la línea que se encuentra en nuestra gráfica. Lo que vamos a hacer es que dentro de esta integral vamos a sustituir los valores que tenemos en la gráfica, que sería 1, 1.5 y 2 respectivamente. Y esos valores son los que nos va a dar fx0, fx1 y fx2. Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Es una integral
Tenemos la integral de la constante. Lo simplificamos y agregamos una constante a la solución, que esto nos daría un medio x más c, que en sí sería 0.5. Y vamos a hacer lo mismo para los demás. Simplemente vamos a sustituir el 1.5 en la integral y luego vamos a sustituir el 2 en la integral de nuevo. Por lo tanto, ya que tenemos esto claro, simplemente lo que vamos a hacer es que ahora en la ecuación de Simpson vamos a sustituir lo que vienen siendo los valores. Tenemos a h, que es 0.5, tenemos 3, que viene ya en la fórmula, y vamos a sustituir a las funciones de x0 dentro de la fórmula, lo que nos va a dar un valor 1.64 unidades cuadradas, que es el área que encontramos bajo la curva. Ahora tenemos Simpson 3.8. El método de integración Simpson 3.8 consiste en tomar el área bajo una ecuación cúbica que conecta 4 puntos, como se muestra en la siguiente gráfica. El método de Simpson 3.8 es muy parecido al del 1.3, simplemente este va a tomar otro intervalo más, haciendo que con lo que vayamos a trabajar no vaya a ser par. Déjenme explico. Tenemos nuestro ejemplo, tenemos la fórmula que necesitamos para donde vamos a sustituir Simpson 3.8. Es un poco diferente a la de Simpson 1.3, pero el método es prácticamente el mismo. En este ejemplo vamos a usar la misma integral para calcular el área bajo la curva. Por lo tanto, tenemos la misma fórmula, más que ahora lo vamos a dividir entre n, y n, el número de intervalos en n ahora es 3. Pues tenemos b menos a, que es 2 menos 1, entre 3, un tercio, que es igual a 0.33. Tenemos los intervalos, van a ser los mismos, 1 y 2, pero ahora n va a ser 3, ya que estamos usando diferentes intervalos. Como ven, vamos a sustituir a en la función y vamos a tener nuestras soluciones. Simplemente vamos a sustituir de nuevo cada uno de nuestros intervalos, que es 1, 4 tercios, 5 tercios y 2, dentro de la fórmula integral que nos da la curva. Y aquí tenemos los resultados de cada uno. Ahora, con esos mismos resultados, vamos a sustituirlo en la fórmula de Simpson 3.8, que es 3 por h, que es 0.33 entre 8, y los demás, las funciones de en x0, la función de x1, la función de x2 y la función de x3 dentro, que es 0.5 más 3 por 1.10 más 3 por 2.02 más 3.313. Y esto nos va a dar un resultado de 1.647. Como se puede observar, aunque trabajemos en la misma área que la de Simpson 1.3, lo que nos da aquí es simplemente un valor más aproximado a lo que es real, lo que está dentro de la gráfica. Como dividimos la gráfica en partes más pequeñas, este método del 3.8 es más exacto que el 1.3, pero eso es ya más dependiendo de lo que tú necesites y conforme a cómo lo emplees. En sí el método de 1.3 es suficiente, pero si quieres buscar mucha más exactitud, siempre puedes emplear el método de 3.8. Y eso ha sido todo por este video. Espero haya sido de su agrado. Me despido dejando esta última diapositiva.